Saludos amigos retrónicos. Bueno, por aquí ya estamos listos para este cuarto capítulo o cuarta parte, donde por fin vamos a proceder a la calibración de esta hermosa Alicrafter S38. Bueno, por aquí tenemos ya listo varias cosas. Tenemos un tester analógico, un multímetro analógico, el generador, lo tenemos aquí arriba. Tenemos este instructivo que, bueno, prácticamente nos tomamos el tiempo necesario para hacer una traducción fiel del original al español, de todos los pasos a seguir. Y por cierto, bueno, parte de la demora en llegar a este cuarto capítulo ha sido por, en parte, preparar todo este material. Y lo más importante es que quería enseñarles que hemos adelantado el gabinete de esta hermosa radio. Vean este gabinete, qué hermoso ha quedado. Este es el gabinete en el que estuvimos trabajando todos estos días. Algunos que han visto los shorts, los cortos, habrán visto el proceso desde el principio hasta el final para dejar este gabinete en esta forma. El gabinete que se merece esta pequeña y grande radio Alicrafter. Muy bien. Bueno, quería enseñarles esto para que vieran en lo adelantado que va todo. Y bueno, procediendo con esto, quería más o menos hacerle una lectura aquí rápida del instructivo donde nos indica equipos necesarios, generador de señales con capacidad de generar frecuencias indicadas en la tabla de alineación, incluyendo modulación de 400 Hz. Medidor de voltaje, voltímetro analógico en AC de varias escalas. Carga ficticia RMA estándar, es esto que ustedes ven aquí. Esta es la carga ficticia, vamos a llamarlo así, de lo que habla este manual, que después les explicaré qué es y para qué sirve, ¿no? Eso será en la etapa, digamos, del ajuste de la RF. Bueno, carga ficticia, consta de condensadores, resistencias e inductores. Destornillador no inductivo, aquí tenemos el destornillador. Conexiones, conecte la masa del generador a la malla de la sonda del tornillo G del conector de la antena, punto caliente o salida del generador, como se indica en la tabla de alineación. Eso es para la parte de RF, ¿no? Conectar el voltímetro a la salida de los audífonos, mover el interruptor speaker hacia la parte, o sea, la indicación de fonos. Fone, aquí está ya en fone. Precaución, ajustar el rango del medidor voltímetro a una escala alta para evitar sobrepasar la escala de medición del voltímetro, ¿no? Bueno, bien, eso es algo que podemos hacer de una vez. Ok. Después tenemos ajustes y controles. Bien, permitir un periodo de calentamiento de las válvulas por 10 minutos. Control de volumen completamente al máximo. Control de volumen al máximo. Las válvulas ya están encendidas. Interruptor CBAM en AM. CBAM en AM. Este que está aquí. Excepto para el ajuste del BFO. Interruptor limitador de ruido apagado. Limitador de ruido apagado. Sintonía de banda extendida o band split en 0 o mínima capacidad. Aquí lo tenemos en 0. Mínima capacidad. Interruptor de espera o recepción o receive standby en receive. Aquí este interruptor lo tenemos ya en receive. Y aquí tenemos el esquema de la carga ficticia, ¿no? Este es el esquema que, según lo que investigamos en internet, pudimos encontrar el esquema de esta carga ficticia estándar que es utilizada para la alineación no solamente de estas radios Alicrafter, sino de otras radios como RCA, Philco, etcétera, etcétera. De todas maneras, quería decirles que, bueno, esta no es la única manera de hacer los ajustes. O sea, aquí nos indica el manual que usemos una carga ficticia
Pero bueno, también se podría hacer de otra forma, simplemente conectando a la entrada de antena a un condensador de baja capacidad y conectar el generador directamente a la entrada de la antena. También podríamos utilizar el generador como una pequeña emisora de AM, colocando aquí una pequeña antena, de manera tal que él irradie la frecuencia y el radio la captaría. Hay varias maneras, hay otra forma que es una forma con, con un generador de generador de barrido y utilizando el osciloscopio para generar una señal, para ver una señal en la pantalla del osciloscopio. Pero bueno, para no extendernos más y no complicar las cosas, quisimos seguir las instrucciones del manual del fabricante. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso, bueno, hemos fabricado la carga fantasma que ya indiqué. Así que la utilizaremos prontamente, ¿no? Bien, ya estamos entonces listos para hacer la primera parte, que es el ajuste de la frecuencia intermedia. Esto nos indica que el generador lo debemos calibrar a 455 kHz. Ya lo tenemos en 455 kHz. Ajustar el dial a 1000 kHz, ya lo tenemos en 1000 kHz. Ajustar los puntos 3, 4, 1 y 2 de los transformadores de frecuencia intermedia. Esos puntos los podemos ver aquí, ya marcados. 4, 3, 2, 1 y 2. 1 y 2. Bien, ahí los tenemos entonces para que lo vean. Esos son los puntos que vamos a calibrar o ajustar, ¿no? Bien, entonces, procediendo a esto, vamos subiendo el volumen al máximo, ya teniendo el generador en la posición de 455 kHz con modulación. Vemos que en el instrumento no se mueve prácticamente nada. Vamos a bajar la escala un poco más sensible y ahí la tenemos que se movió un poco, ¿no? Y ahora vamos entonces a ajustar los puntos de ajuste que hablamos antes. Empezando por el número 3. Este es el número 3. Bien, vamos a darle vueltas. Ahí vemos que va aumentando. Aumenta bastante. Vamos a cambiar la escala porque parece que nos estamos sobrepasando de la capacidad del voltímetro. Seguimos girándolo en el sentido de que observemos un aumento en el voltaje en la aguja. Ahí tenemos un punto donde aparentemente ya no sube más. Vamos a estar seguros. Vamos hacia un lado, no va. Vamos hacia el otro, baja otra vez. Así que buscamos el punto de mayor voltaje que nos indica la aguja. Vamos entonces al punto de ajuste número 4. Aquí lo tenemos. Vamos a girarlo. En un sentido disminuye, en el otro sentido se mantiene más o menos igual. Okay. Buscamos la mayor desviación de la aguja. Vamos al punto número 1. Aquí lo tenemos ya para mover. En un sentido disminuye, en el otro va aumentando. Muy bien. Eso significa que teníamos la frecuencia intermedia bastante desajustada. Vamos ahora al punto número 2. Punto número 2. Giramos en un sentido y nada, disminuye. Giramos en el otro y prácticamente no cambia mucho. Ahí el mayor punto, digamos, de desviación de la aguja es ahí donde se encuentra en este momento. Bien, según el manual entonces dice obtener la salida máxima en los puntos 1 y 2. Repetir estos pasos o los pasos 1 y 2 nuevamente, o sea, volver a ajustar los puntos empezando por el 3. Aquí estamos moviendo el 3. Después vamos a mover el 4. Ya estamos moviendo el 4. Vamos a mover el número 1. A ver si hay algún cambio.
no hay mucho cambio. Vamos a mover el número 2. Vamos a ver el número 2 y prácticamente no hemos obtenido mucha diferencia. Así que ya tenemos lista la parte de la frecuencia intermedia. Vamos a escuchar a ver cómo suena. Ahí tenemos el tono. Eso es lo que estamos, con lo que estamos calibrando. Así que bueno. Ahora el siguiente paso nos indica el ajuste del BFO. Para el ajuste del BFO, dejamos todo contado como estaba, el generador colocado en este punto, donde ustedes ven aquí. Este punto de donde está la sonda es, por un lado, la tierra o el chasis, y el otro, aparte de la sonda, prácticamente es la rejilla control de la válvula conversora. ¿Ok? Entonces eso no se lo había dicho antes, pero ahí se lo estoy indicando en este momento. Para el ajuste del BFO, el selector de banda en el número 1, como está, la calibración del dial en 1000 kHz, y vamos a ajustar el T7, que es este control, que es una bobina, y debemos obtener, el resultado es 0 ruido o 0 bit, según dice el manual. Bit es un tono que se genera cuando está desajustado, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede. Para ello debemos de sacar la perilla, esta perilla, para poder liberar el eje y poder ajustarlo de tal manera que podamos ver eso que nos dice del 0 bits. Este es el tornillo, ¿verdad? Que es una bobina. Y para ello vamos a colocar el generador en igual 455 kHz, pero sin tono de modulación. ¿Ok? Ahí ya lo tenemos sin modulación. Vamos a colocar el altavoz y ahí no tenemos ningún tono. Vamos a bajar un poco la amplitud de la señal, ¿verdad? Aquí, ahí. Vamos a ver entonces, colocar el interruptor del BFO de AM a CW. Ok, bien, ahí estamos escuchando un tono que debemos de lograr eliminar. Eso es lo que llama, el manual nos indica que se llama bit, un bit o un batido de frecuencia, ¿no? Ahí va girando el control, ahí logramos quitar el bit. Ese es lo que debemos lograr. En un sentido vuelve, en un punto central se apaga, vuelve de nuevamente. Entonces el ajuste consiste en buscar el punto intermedio entre este punto y este punto. Y ahí estaríamos ajustando el BFO en la posición de 0 bit. Después, posteriormente, lo que hay que hacer es colocar la perilla en la posición donde el indicador esté hacia arriba o en las 12 en punto, prácticamente. La colocamos como va, hacia las 12 en punto, en el punto donde no hay ruido. Volvemos a apretar el tornillo de la perilla. Ahí se nos cayó nuevamente el altavoz. Vamos a ver. El tornillito, ahí está. Vamos a apretarlo. Ahí lentamente lo vamos apretando. Y bien, ahí está apretado. Si vemos la perilla, la movemos en un sentido, vuelve el ruido. Y en el otro sentido también. Y en el punto central es el 0 bit. Bien, ya con esto hemos culminado las dos primeras etapas del ajuste de esta radio, que es primero la frecuencia intermedia y segundo el BFO. ¿Okay? Entonces ahora vamos a proseguir con el ajuste de la radiofrecuencia o de las bandas, de las 4 bandas de esta radio. Listo ya para el ajuste de las bandas o de la RF. Este ajuste consiste en ajustar los trimmers que vemos aquí. Estos son los de la osciladora
las bandas de la osciladora o los osciladores de las bandas, y estos son los de antena. Ok, entonces ya tenemos conectado, como indica aquí la instrucción, el instructivo, la estándar dummy load, ok, conectada a la sonda del generador. Ok, vamos a comenzar por el ajuste de la banda número 1. Ok, nos indica que debemos colocar el generador en 1500 kHz. Vamos a ajustar el generador a 1500 kHz y debemos mover el dial hacia 1500 kHz. Ok, ahí vemos que hay un tono. Vamos a bajar el tono y vamos a conectar el instrumento para que veamos la señal de salida. Estamos justamente en 1500 kHz, ahí donde tengo la aguja puesta. Se lo logran ver. Tenemos 1500 kHz. Ok, vamos entonces a proceder a ajustar los trimmers. Ok, vamos a ver aquí. Ahí debe tener un sonido bastante fuerte. Vamos a ponernos, como dije exactamente, en 1500 kHz en el dial y vemos que prácticamente la aguja no nos está indicando nada. Tenemos un sonido muy leve y vamos a proceder a ajustar entonces, como nos indica aquí, el trimmer número 15. Trimmer número 15, este que vemos aquí. Ahí estamos aumentando. Vamos a conectar el instrumento y vemos cómo la aguja se nos desvía y debemos buscar un máximo posible. Ok, entonces ya ahí lo tenemos al máximo. Ahora nos dice que debemos colocar el dial en 600 kHz. Ya lo tenemos en 600 kHz y también el instrumento, el frecuencímetro, el generador. También lo vamos a colocar en 600. Ok, estamos en 600. Vieron que la aguja se movió. Vamos a ajustar el trimmer número 5. Trimmer número 5 es este que está aquí. Vamos a ver. Ahí prácticamente está bastante bien. Yo creo que los ajustes de estas bandas no están tan mal. Generalmente este tipo de radios tiene esa particularidad, que básicamente la frecuencia intermedia se desajusta con el tiempo, pero las bandas no tanto. Vamos a ajustar, a ver, vamos a ver. Ahí tenemos un tono claro y fuerte. Bien, ya ajustamos la banda número 1. Vamos a la banda número 2. Okay. Debemos ajustar entonces la frecuencia del dial en 5 MHz. Vamos a ponernos aquí en 5 MHz y también vamos a ajustar el generador a 5 MHz. Ok, estamos ya en 5 MHz. Vieron que la aguja del instrumento también se ha movido. Debemos ajustar, según lo que nos dice aquí, el trimmer 14. Trimmer 14. Vamos a ver, ahí aumentó un poco. Ahí bajó drásticamente, pero girándolo un poco volvimos a recuperar la posición que es esa. Esa es la máxima. Veamos cómo suena.
tono fuerte y claro. Vamos ahora a ajustar el trimmer 10. El anterior era el trimmer del oscilador local. El trimmer 10 es el de la antena o de la bobina de antena. Vamos a ajustar el trimmer 10. Bueno, prácticamente simplemente tocándolo ya se nos desajusta un poco, ¿no? Bueno, prácticamente este no nos afecta en nada. No está afectando en nada. Así que vamos a dejarlo así porque quiere decir que está bien. ¿Okay? El siguiente paso es el ajuste de la banda número 3. Entonces vamos a la banda número 3. Ajustamos el dial en 14 MHz. El dial lo llevamos a 14 MHz. El generador también lo llevamos a 14 MHz. Ahí estamos en 14 MHz. Prácticamente tenemos un sonido muy bajito. Debemos ajustar el trimmer número 13. Trimmer número 13. Como ven, va en aumento. Vamos a pasar el interruptor hacia el instrumento para no atormentarnos con el ruido o con el tono. Y bueno, estamos buscando que la aguja se estabilice en la mejor posición y creo que es esa. Aquí nos dice también que debemos ajustar el trimmer número 9, que sería el de la antena. Trimmer número 9. Vimos que no hay mucha diferencia. Pero donde estaba bien. Bueno, parece que se nos movió algo. Nos está afectando aquí. Ahí, lo vamos a dejar ahí. Porque parece que es un poco crítico, ¿no? Vamos a ver cómo suena. Vamos a ver si... Fíjense lo sensible que es el... Por eso que es importante que ajustemos con el... lo más lejos posible, ¿no? También esto nos indica que cuando coloquemos el gabinete y la tapa que va aquí, prácticamente va a ser como un blindaje y probablemente haya que dar un retoque a los ajustes. Pero es lo que estamos haciendo ahora, hay que hacerlo, ¿no? Bien, ya entonces hemos terminado con la banda número 3. Vamos con la banda número 4. Banda número 4. Frecuencia 30 MHz. Ajustamos y el frecuencímetro, el instrumento, a 30 MHz. Ahí ya lo tenemos en 30 MHz. Como vemos, parece que no hay mucha señal. Bastante bajita, se escucha muy muy lejos. Vamos a ajustar el trimmer número 12. A ver qué sucede. Ahí tenemos. Muy fuerte. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Este probablemente es bastante crítico. A medida que subimos la frecuencia de las bandas, los trimmers parece que se ponen un poco más críticos de ajustar. Fíjense que apenas lo muevo, muy muy mínimo, y como ven, la aguja prácticamente se desvía completamente. El siguiente trimmer a ajustar es el número 8. Vamos a ver el número 8, este que tenemos aquí. Trimmer número 8. Ahí lo tenemos. Parece que a donde estaba bien. La máxima voltaje de salida es ese. Vamos a escuchar.
Tono fuerte y claro. Bueno amigos, con esto hemos terminado el ajuste de radiofrecuencia de las 4 bandas. Ahora lo que tocaría hacer, ya por curiosidad, es escuchar cómo suena la radio, cada una de las bandas. Vamos a conectar aquí en la misma carga ficticia. Podríamos conectar aquí la antena, aunque podríamos también conectar la antena sin la carga ficticia. Vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos los cables de antena. Vamos a colocarnos aquí y aquí. Estamos conectando la tierra de la antena y el punto central de la antena. A ver, entonces, ¿qué escuchamos? Aquí tenemos en onda media. Bueno, ahí ya tenemos sonido. Vamos a escuchar mejor el sonido. Okay. Entonces, esa es la parte alta de la banda de onda media y se escucha con muchísima claridad. Generalmente las estaciones que están en la parte alta de la banda se escuchan mucho menos que las que están hacia la zona de menos banda más baja, ¿no? De la frecuencia. Vamos a quitarnos aquí porque tenemos que tener cuidado con los derechos de autor. Te acompañamos en tus momentos más dulces, divertidos y ahora. Vamos a mover el instrumento este, que ya no lo vamos a necesitar. Vamos a colocarlo por aquí y vamos a posicionar la radio de tal manera que se vea el dial. 8:48. Entonces ya tenemos la radio en posición y ahí podemos ver claramente el dial. En onda media, como vimos, se escucha muy bien, muy bien. Vamos a ver la onda corta, aunque yo no tengo una buena antena de onda corta o para onda corta, pero algunas estaciones se deben escuchar. Vamos a ver. No ruido. Ruidos típicos de la onda corta. Vamos a la otra banda. Bueno, y tenemos una estación. Se escucha fuerte y claro. Vamos a ver otra. You God, when he was there, you gotta worship him in spirit. That's the spirit. And when you worship him as a spirit, you worship him in the spirit. Because spirit created all things to equip him.
Como ven, el VFO funciona. La idea sería captar una estación de radioaficionados hablando para clarificar la voz. Y por último la banda 4. A ver qué escuchamos en la banda 4. Me da lo que hizo por su con broche de oro que me llevaron a Claro y nítido. y Fuerte y claro. y apenas quité el hielo y la conexión. Esta zona hay bastante ruido. Pero bueno, ahí está captando ese tono es del generador. Vamos a apagarlo. Exactamente. Generador que está transmitiendo prácticamente igual. Está en 30 MHz. Vamos a conectar la antena directamente sin la estándar de 1 kW directamente a las terminales de la antena. Estamos entonces a tierra. Y ahora vamos a conectar la antena. Sí, parece que hay un poquito más de señal, un poco más fuerte. Hay unos que se escucha muy bien, se entiende perfectamente. ¿Qué estaba pasando con el año que filmamos? Bueno, creo que tenemos una radio con buena sensibilidad. Lamentablemente no tenemos una antena adecuada. Así que estoy casi seguro que con una buena antena esto estaría lleno de estaciones de todo tipo, de todas partes del mundo. Amigos, con esto hemos concluido el capítulo número 4, la parte número 4, que es el ajuste de la frecuencia intermedia y de la RF de esta radio. Y lo próximo que vamos a hacer será ahora ya lo que es la parte de la estética, la limpieza de este chasis. Vamos a limpiarlo y probablemente tengamos que pintarlo con una pintura especial, una pintura gris que ya hemos utilizado antes. Hay que desarmar todo, prácticamente dejar el chasis lo más libre posible para poder pintar. Vamos a sacar el condensador variable, vamos a cubrir bien los potes de frecuencia intermedia, vamos a quitar las válvulas, vamos a tapar los zócalos de manera tal que podamos pintar bien todo el chasis. Después que pintemos todo el chasis bien, vamos a colocar todos los componentes que vamos a sacar y por último pues ya lo colocaremos dentro del gabinete que tenemos aquí. Ese proceso probablemente, el proceso de pintura y limpieza del chasis, probablemente lo publiquemos a través de los shorts. Así que estén pendientes de los shorts
para que vean ese proceso que va a ser también muy interesante. Ya casi estamos terminando la restauración de esta radio. Obviamente el quinto capítulo, quinta parte, va a ser la radio montada dentro del gabinete. Mostraré, por supuesto, el chasis terminado, como esperamos que quede bien. Montaremos el chasis dentro del gabinete y de esa manera culminaremos esta restauración. Así que a todos los invito, estén pendientes del quinto capítulo y último de la restauración de esta hermosa y potente radio Hallicraster S38. Hasta la próxima, amigos.